En este video te quiero hacer una comparativa muy interesante. Tengo aquí a la izquierda un par de zapatos de una marca top premium de Inglaterra de ultra lujo llamados Crockett & Jones, y aquí a la derecha tengo otros zapatos de Inglaterra de una marca también top premium de ultra lujo de Inglaterra llamada John Lobb. ¿Qué diferencia hay entre los zapatos de Crockett & Jones y los zapatos de John Lobb? Los zapatos de Crockett & Jones oscilan en un rango de entre los $600 aproximadamente, de 600 para arriba, mientras que los zapatos de John Lobb son zapatos cuyo rango de precios oscila de los $1000 para arriba. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Antes que nada, te invito a que si te gustan este tipo de versus o de comparaciones de zapatos, te invito a que me regales un like y a que me escribas en la caja de comentarios. Eso ayuda al algoritmo de YouTube a que sepa que estos videos son del agrado de las personas y ayuda a compartirlo a otros aficionados al mundo de la zapatería. Ambas son marcas premium, ambas son marcas de ultra lujo, ambos son hechos en Inglaterra. Sin embargo, ¿qué hace la diferencia entre estos rangos de precio? Mira, primero que nada vamos a analizar la calidad de la piel. Los zapatos de Crockett & Jones son zapatos hechos en construcción full grain leather. Están hechos, las tanerías o las curtiembres de las cuales se realizan son curtiembres de muy alta gama en Europa. En estos momentos, si bien Crockett & Jones menciona en algunos nombres en su página web, ahorita no los tengo en la mente, pero son tanerías de ultra lujo. En contraste, los zapatos de John Lobb, ellos manejan su propia curtiembre o su propia tanería. Son pieles exclusivas para John Lobb, puesto que John Lobb es una marca adquirida por la famosísima empresa Hermes. Por lo tanto, las curtiembres o las pieles de las cuales obtienen el material son exclusivas de Hermes y de John Lobb. Por lo tanto, son pieles exclusivas que solamente se pueden utilizar para estas marcas, y los dueños, los aficionados a la zapatería y los aficionados a John Lobb mencionan que son pieles de ultra lujo. Sin embargo, también las pieles de las cuales utiliza Crockett & Jones también son pieles muy buenas, que si utilizas los productos adecuados para darles mantenimiento te pueden durar toda una vida. Por lo tanto, aunque si bien la tanería de John Lobb es más exclusiva, eso no le puede quitar mérito a la calidad de las pieles de Crockett & Jones. Por lo tanto, aquí pues realmente no sé si pueda haber una diferencia notoria entre la calidad de ambos. En cuanto a lo que es la forma de los zapatos, ambas marcas pues manejan lo que son diseños clásicos y atemporales. Son marcas, pues los ingleses sabemos que son personas que les gusta lo que es la vestimenta elegante, pero al mismo tiempo clásica, no llamativa, no de tendencia, puesto que están hechos para este tipo de caballero inglés que disfruta la alta calidad, pero al mismo tiempo en la estética modesta, sin llamar mucho la atención. Ambas marcas están hechos tienen esta combinación calidad premium y una apariencia modesta para los que les gustan los diseños atemporales. Tanto Crockett & Jones como John Lobb te ofrecen este tipo de hormas modestas. En cuanto a la construcción, tanto los zapatos, toda la gama de zapatos de Crockett & Jones están hechos con la clásica y la excelente elaboración o construcción Goodyear Welted, en la cual los zapatos están unidos. Además de costura, tienen internamente una capa de corcho que los hace muy cómodos. Los zapatos de John Lobb, de la misma manera, también te ofrecen zapatos en construcción Goodyear Welted con suelas clásicas con ese mismo corcho, pues para ayudar a lo que es a la comodidad del calzado. Ambos son zapatos atemporales, ambos son zapatos de una calidad suprema que te pueden durar toda una vida si los utilizas pues con los productos adecuados, si les das mantenimiento con los productos adecuados. Ahora, basado en esto, ambos te ofrecen realmente excelencia. Por lo tanto, ¿qué hace la diferencia entre unos zapatos de $600 de ultra lujo y unos zapatos de más de $1000 de ultra lujo? A mi parecer, de manera muy personal, yo creo que aquí entra mucho el factor marca, el factor exclusividad. Es decir, si bien Crockett & Jones son zapatos de ultra lujo, pero por el hecho de que John Lobb maneje una gama de precios más elevada, eso hace una diferencia en cuanto a la sensación o al sentido de exclusividad, pues para las personas que tienen el acceso a estas marcas
marcas en Inglaterra. Es decir, nosotros aquí en México, desde que tengamos unos zapatos de una calidad de más de unos zapatos cuyo precio original sea de más de 400, más de 500 dólares, ya es lujo máximo. Sin embargo, en Inglaterra consideremos que pues el valor o el poder adquisitivo es más elevado. Por lo tanto, aquí entra una discrepancia en cuanto a la exclusividad. Allá en Inglaterra, que pues el valor adquisitivo es más elevado, allá muchos caballeros son de utilizar o de disfrutar lo que son los zapatos de Crockett & Jones, puesto que para los ingleses Crockett & Jones es un estándar de calidad allá en Inglaterra, y los zapatos de John Love son los llamados los de ultra lujo para las personas que realmente son pudientes y tienen alto presupuesto para el mundo de la zapatería. Es como si aquí en México es como si Crockett & Jones vendrían siendo los Jean-Pierre de Inglaterra, puesto que son zapatos de muy buena calidad cuyo precio pues es accesible para los ingleses. Por lo tanto, es un zapato de muy buena calidad que la mayoría de las personas allá en Inglaterra utilizan, y los zapatos de John Love tienen, por el precio, son unos zapatos que tienen un nivel más alto de exclusividad. Aunque si bien aquí en México si tenemos unos zapatos de Crockett & Jones ya es sinónimo de ultra lujo, pero allá en Inglaterra pues siento que ahí radica la diferencia. Esta relación de precios es lo que le da una diferencia en cuanto a la percepción del lujo de los zapatos. Si tú posees ambas estas marcas, tanto Crockett & Jones como John Love, y crees que hay alguna otra diferencia que hace que realmente haya una diferencia en el precio, en ese caso te pido de favor que me escribas en la caja de comentarios y me ayudes tanto a mí como a los demás aficionados a la zapatería a discernir las diferencias reales entre los Crockett & Jones y los John Love. Yo por mi parte, basado en lo que estoy viendo y basado al juzgar en las características de ambos zapatos, yo considero que el factor marca es el factor que realmente pesa al hacer la diferencia. ¿Qué opinas de las diferencias o de las características que he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o estás en desacuerdo? Si hay alguna característica que consideras que me hizo falta, escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Y si después de mirar este video te han gustado ambos zapatos, tanto los Crockett & Jones como los John Love, y te gustaría ver una reseña especializada de cada uno de ellos, en ese caso te invito a que mires los videos que voy a compartir a continuación en la pantalla. Son unos videos en los cuales te muestro una reseña especializada de cada uno, tanto de los Crockett & Jones como de los John Love.